Las pruebas, las situaciones que estamos pasando hacen que el corazón del hombre se endurezca. Entonces viene siendo como aquella semilla que cayó sobre el camino. Dice que había sido tan pisoteado, la gente caminó que no se puede, la semilla fue tirada, pero la semilla no penetró. Entonces vinieron las aves de los cielos, dice, y se robaron la semilla. Dice que el camino pisoteado es el corazón del hombre que ha sido herido. La semilla es la buena palabra del Señor, y las aves que vinieron a robar la semilla, dice que son los espíritus inmundos o los demonios que vienen a robar la buena palabra para que no se retenga y entonces la palabra sea infructuosa en la vida de las personas. Cuando un corazón ha sido lastimado, se endurece, y cuando se endurece el corazón, entonces el hombre tiene una coraza. No es que su corazón, si usted escarba esa tierra dura del camino, quizá le va a quitar una capa de unos 10 a 15 centímetros, pero debajo es una tierra normal, es una tierra suave, hay que removerla. Pero entonces lo que tenemos que hacer es quitar esa costra, que mucha gente carga eso en su vida. Entonces lo que hace es que primero se descuenta al que se le ponga enfrente, ¿verdad? Porque no quiere que una nueva herida venga a lastimar su corazón. Entonces lo que hace es que ahuyenta a las personas, y son las personas que se tienen que tratar con pincitas ásperas en la vida, ¿verdad? Discutidores o discutidoras, defensores de los derechos. Es que pisó mis derechos y nunca se va a burlar nadie de mí, y conmigo se la van a ver. Y corazones endurecidos que andan buscando, cuando alguien le llegó a penetrar, logró rebasar esa coraza de protección, entonces se levanta el avispero porque no puede tolerar que sus derechos sean violentados, la gente se ría o haga algo que no le parece, ¿verdad? Entonces se manifiesta lo que hay en el corazón. Dice la Escritura: de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces es cuando vemos ese resultado, ¿no? Y bueno, estamos hablando que es el corazón obediente. Dice, y obediencia es someterse a una autoridad voluntariamente. No es que te tengas que someter, pues ni modo, aquí nos tenemos que someter, sino es someterse a la autoridad voluntariamente, ¿verdad? Es estar persuadido interiormente, ¿verdad? Ser obediente significa que estamos plenamente convencidos o persuadidos de que no existe otra alternativa que escuchar y obedecer la voz de Dios. Estamos hablando de las autoridades eclesiásticas, ¿no? Obedecer la voz de Dios a través de sus líderes puestos por Dios. Romanos, ¿verdad? Dice ahí, porque dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino las que Dios ha puesto. Así que si alguien no se somete a la autoridad, dice, contra Dios se rebela y acarrea condenación contra sí mismo. Eso dice la palabra, ¿verdad? Ahí en el libro de Romanos, el capítulo 13, vaya para allá. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Eso de que acarrean condenación quiere decir que aquella persona que resiste la autoridad, dice, acarrea condenación. En el idioma original, que es el griego, quiere decir ahí que está empoderado, o está, es la palabra empoderado, no existe en español. Existe, ¿cómo se llama? Es facultado, está facultado para fracasar en la vida. Es lo que quiere decir. Dice, y acarrea condenación para sí mismo, dice, y está facultado para que le vaya mal.
para que la condenación llegue, la desgracia llegue, ¿verdad?, a su vida. Es lo que quiere decir ahí, que aquellos que resisten la autoridad, dice, en otra parte el apóstol Pablo dice, os conviene, dice, someteros a vuestras autoridades, dice, porque entonces, dice, son bendecidos. Deuteronomio capítulo 28, versos del 1 al 14, dice, las bendiciones de la obediencia. Ahí dice claramente las bendiciones de la obediencia. Dice ahí, dice, que si oyeres y pusieres atentamente tu voz a las palabras que te prescribo hoy, y las guardares en tu corazón y las pusieres por obra, todas estas bendiciones te seguirán. Y cuando dice te seguirán, está diciendo, aunque tú no quieras, aunque tú no lo desees, vas a ser bendecido. En otras palabras, si tú obedeces la palabra de Dios y la pones por obra, estás facultado de parte de Dios para que seas bendecido en todo lo que tú emprendas. ¿Ah? Es lo mismo que las palabras que Dios le dice a Josué. Dice Josué, dice, acuérdate de guardar las palabras así como se las di a mi siervo Moisés, también te las prescribo yo hoy ahora. No te vayas ni a izquierda ni a derecha, sino permanece en la palabra, porque dice, en todo lo que tú emprendas serás prosperado. Es decir, yo creo en la guerra espiritual. Yo creo en que los espíritus inmundos tenemos que reprenderlos. I believe to rebuke the darkness spirits. Yo creo en eso, ¿no? Aquí somos una iglesia de liberación. Creemos en liberar a los demonios. A los demonios, no, a la gente de los demonios. Ahora que hay cristianos en los demonios ahora. Creemos en todo eso. Pero ¿sabes algo? Una manera más fácil de vivir una vida tranquila y sin tanto reprender y ver todo, es que seas obediente a Dios. ¿Ya? No necesitas hacer más nada, porque dice claramente, dice la palabra de Dios, y todas estas bendiciones te alcanzarán. En otras palabras, ¿estás qué cosa? Facultado para que todas estas bendiciones te alcancen, y aunque tú no lo quieras, y aunque tú no lo desees, y aunque hayas sido bendecido, y aunque digas Dios me ha bendecido, Dios te va a seguir bendiciendo. Dice, si las oyeres, las guardares, las atesorares y las pusieres por obra, ¿verdad? Todas estas bendiciones te alcanzarán. Y empieza a decir que será bendito tu canasta, tu arteza de amasar, el fruto del vientre de tus vacas, de tus ovejas. Y empieza a decir ahí también, tus enemigos vendrán por una puerta y por 7 saldrán huyendo de delante de ti. Empieza a hablar ahí, estarás siempre arriba, nunca estarás abajo, siempre serás cabeza, nunca serás cola. Te llamarán bendecido por causa de mi nombre, dice la escritura, ¿no? Entonces, todo eso por la obediencia. Yo creo en la guerra espiritual, pero hay un camino más fácil. Obedece y vas a ver cómo Dios te bendice. Para que no andes todo el día un paso, demonio fuera, demonio, quítate enfrente. O sea, hay gente que anda así todo el día. Y yo no digo que esté mal, ¿verdad? Pero ¿quieres vivir en la bendición? Vive en la obediencia de Dios. Dice el Señor, porque sacrificios no quiero, sino lo que yo quiero es obediencia. Mucha gente anda haciendo muchos sacrificios y muchas cosas, pero el Señor lo que pide es obediencia. Entonces, vamos a ver qué dice el rey David. Vaya para el Salmo 51, por favor. En el Salmo 51 es el arrepentimiento y plegaria. ¿Por qué David se llama un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué se llama así? Él fue escogido por causa de su corazón. Llegó el profeta y puso el Urín y el Tumín delante de sus hermanos, que eran diestros para la guerra, especialistas en cuidar ovejas, agarrarse con leones y con osos, defender el rebaño, ¿verdad? Eran más atrevidos que David, era tierno, dice la escritura. Sin embargo, él fue escogido por causa de su corazón.
Y mi hermano, es por eso es importante el corazón. Cuando nuestro corazón no está realmente en el Señor, pues Él lo sabe, porque dice que Él conoce el corazón del hombre. Dios conoce lo que hay en tu corazón. A Dios no lo puedes engañar. Quizá me puedas engañar a mí, a tu esposa, a tus hijos, a quien sea, pero a Dios no lo puedes engañar, porque Él sabe, Él conoce la condición del corazón del hombre. Entonces, mire, fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, porque la Biblia no me muestra un hombre que no tuvo pecado, sino uno que cayó en pecado, pero inmediatamente se arrepintió. Número uno, Dios lo conoció en su corazón, porque cuando Dios ve a alguien, lo ve como un producto terminado, no lo ve en sus circunstancias, en sus situaciones, ¿verdad? Él lo ve como un producto terminado y espera que nosotros entremos en ese camino. Él es paciente, dice, porque Jehová es como misericordioso, es clemente, es paciente, que no nos ha pagado conforme a nuestra rebeldía y a nuestro pecado. Dios es paciente y quiere que entremos nosotros en el aro, pues nos da la oportunidad de usar el libre albedrío para estar ahí. Y si no, entonces va a permitir que el enemigo toque tus caminos. Pero más bien es que tú mismo abriste o misma abriste puertas, y dice la Escritura, porque al impío, que impío es uno que no se arrepiente, sin piedad. Impío quiere decir sin pío de piedad, impío que no se arrepiente, dice, su propio camino le cae encima. Entonces lo que sucede es que Dios te ha guardado, te ha librado, su mano ha estado contigo, y lo que sucede es que cuando tú no entras en ese camino, entonces Él te quita la cobertura, y entonces tu propio camino es cuando te cae encima. Hermanos, cuando me convertí al Señor, el Señor me reveló 5 oportunidades donde yo debía haber muerto, y me dijo: todas estas ocasiones debiste haber muerto, pero yo metí mi mano por causa de tu destino. Wow, esa cosa me ha impactado tremendamente en mi vida, que yo no debía haber existido y llegado hasta este momento, sino que en la misericordia de Dios Él me libró. Mi camino era de muerte, bajo la sombra de la muerte, por la rebelión, por la rebeldía, por todo eso, pero había algo en mí que al Señor le llamó la atención, porque sabía que más adelante habría yo de servir a mi generación. Cuando Dios te ve como Él se ha propuesto en su corazón que tú eres. ¿Entiendes? Entonces es por eso que Él es misericordioso y es clemente para con nosotros, para que entendamos su amor, nos sea revelada el amor de Dios, o revelado el amor de Dios, y podamos aquilatar el amor de Dios, la benevolencia de Dios, la misericordia de Dios, y nosotros entendamos eso en nuestra vida y vivamos con esa revelación de quién realmente es Dios. Un Dios de amor. Diga: Dios es bueno, Dios es amor. Entonces aquí vemos en el Salmo 51 cómo David se arrepiente inmediatamente, y dice la Biblia: y no volvió a pecar. Interesante. En otras palabras, el hombre en esa área no volvió a pecar. Dice: y no volvió a pecar, porque él había tenido muchas mujeres, había tenido muchos matrimonios con reyes de la tierra, hijas de los reyes de la tierra. Pero en este momento él está robándole la mujer a Urías, mujer que era su única mujer, y llegó el profeta y le dijo, ¿qué harías, oh Dios? ¿Qué harías, oh rey? Le dice: con tu sabiduría. Ahora sí que le dijo: ilumíname con tu sabiduría, ¿no? ¿Qué harías tú con un hombre que, teniendo muchas ovejas, para matar una cada día y comérsela si quería, y no se la va a acabar en toda su vida? Pero ese hombre que, teniendo muchas ovejas, no quiso matar la suya, sino que fue con el vecino que tan solo tenía una, y se la robó y la degolló, y se la robó. Dice:
ilumíname con tu sabiduría, oh rey. Y él dice, ese hombre es digno de muerte. Y la voz de un rey, el decreto de un rey, es el decreto de un rey. Él dijo, ese hombre, el tal hombre es digno de muerte. Y el profeta le dice, ese hombre eres tú, rey.